Hola, hola, mi gente guapa y apasionada por el mundo del espectáculo, qué alegría tenerlos una vez más en este rinconcito virtual donde desmenuzamos todo lo que pasa en la farándula. Si son nuevos por aquí, les doy la más cordial bienvenida y les invito a que se acomoden, se pongan cómodos porque hoy tenemos un chismecito que está, pero que arde. Y a los que ya son parte de esta familia, un abrazo gigante y gracias por el apoyo constante. Hoy vamos a sumergirnos en un mar de intriga, rumores y sobre todo, mucho salseo. Y es que como ya habrán visto en el título, hoy vamos a hablar de un tema que ha sacudido los cimientos del fandom de Can Yaman, esa llamada. Sí, esa llamada de la que tanto se ha especulado después de las declaraciones de Francesca Chillemi. ¿Se imaginan? Can Yaman después de bueno, ya les contaré con pelos y señales, pero para que se den una idea, la cosa está que quema. Así que prepárense porque vamos a desglosar todo este embrollo, vamos a analizar cada detalle y por supuesto, vamos a intentar entender qué está pasando realmente en el mundo del guapísimo actor turco. Antes de que nos perdamos en este torbellino de información, les recuerdo que si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan del chismecito de calidad, no se olviden de suscribirse al canal, activar la campanita para que no se pierdan ningún vídeo y, por supuesto, dejar su like y su comentario al final. Que me encanta leerlos. Así que sin más preámbulos vamos a darle caña a esta historia. Bueno, ya saben que el mundo del espectáculo es una telenovela en la vida real, ¿verdad? Y últimamente los nombres de Can Yaman y de Method Demir han vuelto a sonar con fuerza, pero no precisamente por un nuevo proyecto juntos, sino por ver como les digo esto por un posible lío de faldas, o mejor dicho, de teléfonos. Todo este revuelo se ha desatado a raíz de unas declaraciones que hizo la actriz italiana Francesca Chillemi en una entrevista reciente. Para los que no la ubiquen, Francesca es una actriz muy guapa, muy talentosa y que, para más señas, compartió pantalla con Can en la serie Viola come il mare. Y aquí es donde empieza el meollo del asunto, porque según lo que Francesca dejó entrever, Can Yaman habría llamado a Method Demir después de una discusión. Sí, así como lo oyen. Imagínense el panorama. Tenemos a Can Yaman, que en su momento tuvo una relación súper mediática con Demet, después la cosa se enfrió, él se comprometió con otra persona, rompieron, y ahora, plop, después de un lío con su compañera de reparto en Italia, llama a Demet. Esto parece sacado de un guión de telenovela. Y la cosa no queda ahí. Porque claro, como en toda buena historia, hay interpretaciones y especulaciones para todos los gustos. Algunos dicen que la llamada de Can a Demet podría ser un intento de reconciliación, un perdóname, no puedo vivir sin ti. Otros, en cambio, creen que simplemente fue un gesto de amistad, una llamada de un amigo a otro, o quizás solo estaba buscando consejo. La verdad es que las posibilidades son infinitas. Y ahí es donde entra nuestra labor como detectives de la farándula, para intentar descifrar qué demonios está pasando realmente. Para entender mejor todo este embrollo, tenemos que retroceder un poquito en el tiempo, a los inicios de la relación entre Can y Demet. Recordemos que ellos protagonizaron la exitosa serie turca Erkencikus, que fue un boom mundial. La química que tenían en pantalla era tan evidente que traspasó la ficción, y todos, absolutamente todos, creímos que su amor era real, un cuento de hadas. Y para ser honestos, ellos tampoco ayudaron mucho a desmentirlo con sus miradas cómplices, sus gestos cariñosos y sus indirectas en redes sociales. Fue una locura, una verdadera Candenfeber como la llamaban los fans. Pero como suele suceder en estos casos, la burbuja se desinfló. La relación terminó, no sabemos muy bien los detalles de la ruptura, pero lo que sí sabemos es que dejaron atrás un montón de corazones rotos y una legión de fans devastados. Después de la ruptura, ambos siguieron adelante con sus vidas y sus carreras. Can se mudó a Italia, donde participó en diferentes proyectos, incluyendo Viola come il mare, donde conoció a Francesca Chillemi. Y Demet, por su parte, se dedicó a otros proyectos en Turquía, incluso se casó con el cantante Oğuzhan Koç, de quien ahora está separada. Y aquí es donde todo se vuelve más interesante, porque la separación de Demet es un detalle clave en esta historia. ¿Será que la soltería de Demet ha revivido los fantasmas del pasado de Can? ¿Será que al verla libre y feliz, Can se ha dado cuenta de que cometió un error al dejarla ir? ¡Ay, el amor! ¡Qué complicado eres! Pero volvamos a las declaraciones de Francesca Chillemi. Ella no dio detalles muy específicos sobre la llamada, pero sí dejó claro que se produjo después de una discusión entre ella y Can.
Según sus palabras, la discusión fue algo normal, algo que suele pasar en cualquier relación de trabajo, pero que después de este intercambio de opiniones, Khan habría llamado a Demet. ¿Qué tan fuerte fue esa discusión? ¿Acaso esa pelea hizo que Khan pensara en Demet como un refugio? La verdad es que no tenemos todos los detalles y eso, como ya saben, le da pie a todo tipo de especulaciones. Por un lado, podríamos pensar que Khan se sintió vulnerable después de la discusión, y que buscó consuelo en la persona con la que compartió momentos tan especiales. Por otro lado, también podría ser que la llamada no tuviera nada que ver con sentimientos románticos, sino que simplemente Khan necesitaba hablar con alguien que lo entendiera y que conociera sus vivencias en el mundo del espectáculo. Alguien, quizás, que entendiera ese lado de él que pocos conocen. Lo que sí es cierto es que esta llamada ha generado un gran revuelo entre los fans de Khan y Demet. Las redes sociales se han inundado de comentarios, de teorías, de memes, de todo. Hay quienes están felices, porque ven en esta llamada una esperanza de reconciliación, otros, en cambio, no están tan contentos y piensan que Khan está jugando con los sentimientos de ambas mujeres. Y luego, claro, están los que se preguntan si todo esto es una estrategia de marketing, una movida para generar más ruido mediático alrededor de sus carreras. Y la verdad es que no podemos descartar ninguna de estas posibilidades. En el mundo del espectáculo todo es posible y a veces, las cosas más locas resultan ser las más ciertas. Y es que, señoras y señores, no podemos olvidar que Khan Yaman es un actor muy mediático, que sabe cómo llamar la atención. Su vida personal siempre ha estado en el ojo del huracán, y cada paso que da es analizado con lupa. Así que esta llamada, ya sea un gesto inocente o una estrategia premeditada, ha conseguido su objetivo, ponerlo nuevamente en boca de todos. Y si a eso le sumamos la reciente soltería de Demet, pues imagínense el caldo de cultivo para las teorías más descabelladas. La verdad es que esta historia tiene todos los ingredientes de un buen culebrón: amor, desamor, intriga, celos, y un posible triángulo amoroso. Digna de una buena telenovela turca. Y mientras tanto, ¿qué pasa con las protagonistas de este drama? Demet, por su parte, se ha mantenido bastante discreta. No ha hecho ningún comentario público al respecto, ni ha dado ninguna pista sobre sus sentimientos. Pero los fans, que son más listos que el hambre, están analizando cada una de sus publicaciones en redes sociales en busca de algún mensaje oculto, de alguna indirecta, de algo que pueda confirmar o desmentir las especulaciones. Por ahora todo es un misterio, pero es obvio que esta llamada ha removido algunas fibras sensibles. Y si bien Demet ha mostrado una actitud más reservada al respecto, la verdad es que la prensa turca está que arde con el tema, buscando cualquier información que pueda aclarar la situación. Se han acercado a allegados de la actriz, han buscado a sus amigos en común con Khan, y han escudriñado en sus redes sociales sin descanso. Y a pesar de todo ese esfuerzo, aún no hay nada concluyente, solo más rumores y más especulaciones. Y Francesca, por su parte, ha intentado mantenerse al margen de todo este lío, pero es inevitable que su nombre se vea salpicado por la polémica. Después de sus declaraciones, la prensa italiana también ha puesto el foco en ella, y ha querido saber más sobre su relación con Khan, sobre esa discusión que precedió a la famosa llamada y sobre todo, sobre cómo se siente ella ante toda esta situación. Pero Francesca muy profesionalmente ha preferido no dar más detalles al respecto, y ha dicho que prefiere mantener su vida privada alejada de los focos mediáticos. Una postura muy respetable, por cierto, porque es comprensible que todo este revuelo haya sido un poco abrumador para ella. Y es que al final, fue ella quien destapó la olla, aunque seguramente no esperaba que las consecuencias fueran tan mediáticas. Ahora, la gran pregunta que nos hacemos todos es, ¿qué pasará a partir de ahora? ¿Se atreverá Khan a hacer algún movimiento público? ¿Buscará el contacto con Demet de forma más abierta? ¿O preferirá dejar que las cosas se calmen y que el tiempo ponga todo en su lugar? La verdad es que el futuro es incierto, y nadie sabe qué sucederá. Pero lo que sí sabemos es que esta historia va a seguir dando de qué hablar durante mucho tiempo. Porque al final, ¿a quién no le gusta un buen drama romántico? Y más si tiene como protagonistas a dos de las figuras más atractivas y mediáticas del panorama turco. Así que, mi gente, prepárense porque esta telenovela no ha hecho más que empezar. Y desde aquí vamos a seguir todos los detalles, vamos a analizar cada movimiento y vamos a estar atentos a cualquier novedad que pueda surgir. Y es que esto es justo lo que nos encanta, ¿verdad? Estar al día con los chismes de la farándula, tener una idea de lo que está pasando.
detrás de las cámaras y sobre todo poder especular y hacer nuestras propias teorías. Porque al final en el mundo del espectáculo, la verdad es a veces lo menos importante, y lo que importa es la historia que se cuenta, el drama que se crea y la emoción que se genera. Y de eso este lío entre Can, Demet y Francesca tiene y mucho. Así que amigos míos, después de este largo viaje por el intrincado laberinto de los corazones famosos, vamos a recapitular un poco. Hemos hablado de la famosa llamada de Can a Demet, esa llamada que ha sacudido las redes sociales y que ha reavivado las esperanzas de los fans del Candem. Hemos analizado las declaraciones de Francesca Chillemi, que fueron la mecha que encendió la hoguera de los rumores. Hemos recordado los inicios de la relación entre Can y Demet, su romance de ensueño en Erkentzikuş y su posterior ruptura. Hemos especulado sobre las posibles razones de la llamada, desde un intento de reconciliación hasta una simple búsqueda de consejo. Hemos visto cómo las redes sociales han reaccionado a toda esta historia, y cómo los fans han interpretado cada detalle. En definitiva, hemos desmenuzado este culebrón por completo. Ahora, quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Gracias por acompañarme en esta aventura, por dejar sus comentarios, por sus likes y por su apoyo incondicional. De verdad que me hace mucha ilusión saber que están ahí del otro lado, compartiendo conmigo la pasión por el chismecito de calidad. Me gustaría saber qué opinan ustedes de todo este lío. ¿Creen que la llamada de Can a Demet fue un error? ¿O creen que fue un gesto sincero? ¿Ven posibilidades de una reconciliación? Dejen sus comentarios aquí abajo, que me encanta leer sus teorías y sus opiniones. Y no se olviden de dar like al vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos que también aman este tipo de contenido, y por supuesto, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ningún vídeo nuevo, y recuerden que aquí nos reunimos cada semana para desmenuzar las historias más jugosas del mundo del espectáculo. Así que gracias una vez más, nos vemos en el próximo vídeo, y mientras tanto manténganse curiosos, apasionados y sobre todo, felices. Hasta la próxima.